Bueno, hoy les venía a hablar de la diversidad de las compuestas, pero bueno, luego se me ocurrió un título más fantasía, tampoco... que es el secreto de mi flor, porque mi flor tiene muchísimos secretos. Bueno, lo primero es que mi flor es muy diversa, no es una flor, son 300.000 especies de flores que hay que estudiar, así que vamos a cargarnos a toda esta diversidad y vamos a centrarnos en dos grupos, los más diversos, las orquídeas y las compuestas. Seguro que las orquídeas las conocen todos porque pues son súper ornamentales y tal, y las compuestas son un poco menos intuitivas. Los dos tipos de plantas tienen una estrategia reproductiva súper diferente. Mientras que las orquídeas son súper específicas, por ejemplo estas Ophrys tienen forma de abeja, si se fijan, y emiten feromonas para que el macho las copule y emitan su polen. De hecho está el súper caso paradigmático de la evolución de la orquídea de Darwin, que tiene un espolón de 30 centímetros, que solo se deja polinizar por una polilla que tiene una probóscide de 30 centímetros. Estas no me interesan nada, a mí me interesan la bacanal, la promiscuidad, las compuestas, todo perfecto. Mi grupo de plantas se deja polinizar por todo, no tiene filtro. Esta compuesta está siendo polinizada. Esta compuesta está siendo polinizada por mariposas y por abejas, así que no son nada específicas. Pero bueno, ¿cuál es mi flor? Pues mi flor es una muy concreta. Por ejemplo, es esta. Seguro que la conocen porque es el árnica montana. Se utiliza para paliar dolores, se hacen cremas con ella, pero tiene un secreto. El secreto es que lo que parece una flor realmente son decenas o cientos de flores. Esta es parte del trabajo de mi tesis, que es separar todas las flores de una compuesta en esta estructura que se llama capítulo. Esto de aquí es un capítulo. Y bueno, pues separo lo que es el exterior, que son las flores liguladas, están encargadas de llamar la atención del polinizador, son las que me quiere o no me quiere. Y estas de aquí son las flores tubulares. Si se fijan, hay dos tipos de simetría. Esta, que es una simetría bilateral, y esta, que es una simetría radial. Esto es importante. ¿Por qué? Aquí viene un momento súper binario. Porque se pueden clasificar las flores según sean machos que emiten polen, hembras que tienen un ovario, hermafroditas que tienen los dos, o estériles que no tienen ninguno. Esa es la forma de clasificar las compuestas. Y en uno de los trabajos de mi tesis hemos encontrado 27 tipos de capítulos. Si esto es diversidad, bueno, las formas, los tamaños, el número de piezas es aún más diverso. Aquí tenemos, por ejemplo, unas 40 especies y bueno, las flores van desde 10 hasta 2000. Las compuestas están repartidas por todo el globo, salvo la Antártica. Hay diferentes tribus y a mí me gusta mucho esta clasificación, que es el tributo a Vicky Fung, que falleció hace unos años y se encargó de delimitarla. Y está aquí el grado basal, que está solo en América del Sur, el grado central, donde están los cardos, las margaritas, los dientes de león, y la alianza de las helianteas, que son las primas del girasol, por así decirlo. ¿Por qué hay tanta diversidad de compuestas? Pues una de las posibles razones es sus interacciones, las interacciones con los insectos. Podemos tener interacciones con el escarabajo, con mariquitas, con el macroglossum, y bueno, para entender estas interacciones, porque como saben, tanto las compuestas como los bichos son un grupo súper diverso, yo tomo datos de ciencia ciudadana, vídeo y captura, y elaboro este tipo de redes. Esto es una red de interacción, en la que aquí tenemos tribus de compuestas y aquí familias de asteráceas. Las compuestas efectivamente son promiscuas, estos son eventos de polinización, y bueno, aquí es muy difícil encontrar un patrón. Hay que entender sus interacciones. Estas redes tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, pueden estar compartimentalizadas, pueden estar anidadas, es decir, que haya muchos bichitos que visiten todas las compuestas y pocos que visiten pocas y mezclas de ambos. Por lo que yo observo, hago un modelo nulo y veo la observación donde cae. También hago análisis de diferentes niveles taxonómicos para ver si hay invarianza. Me gustaría nombrar a una de las simbiosis más fuertes de la naturaleza, que es una mujer y un maricón que han sido súper puteados. El maricón es Alan Turing, todos sabemos la historia dramática de su vida,
Y ellas han echado una matemática y estadística que ha tardado 40 años en que su trabajo se le valore. Pues gracias a sus métodos que se llama de sample coverage y del número efectivo de taxones, he podido averiguar que las margaritas son las que más diversidad de polinizadores tienen, mientras que los cardos los que menos. Esto es debido a que las margaritas tienen flores muy cortas y se dejan polinizar por casi todo, mientras que los cardos no, tienen flores largas y son mucho más selectivos. Cosas a remarcar. Gracias al proyecto Compositae por darme de comer, gracias a los colaboradores que me permiten tener estos datos y analizarlos, y algunas cositas. La naturaleza es complicadísima, súper difícil de entender. Las compuestas son lo más, cada vez que veáis un cargo pensad en mí, soy más un cargo. Y bueno, que nosotros y nuestras interacciones son diversas, está en nuestra biología. Muchas gracias.